Muy buenos días para todas y para todos. Muy buenos días. Saludo aquí que somos hoy en este seminario de investigación del Departamento de Derecho Constitucional y del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Saludo a Alejandro Santamaría, a Xiomara Romero, a Carlos López, que he visto que también nos acompañan, a los otros participantes que también nos acompañan y también a Mario Espina, que acaba de hacer el ingreso al instituto. También les agradezco, agradezco estar aquí presente en este proyecto que se ideó el doctor Humberto Sierra sobre cómo convertimos el Instituto de Estudios Constitucionales y el Departamento de Derecho Constitucional en un semillero de investigación y en estos seminarios de investigación queremos traer a profesores, a estudiantes de doctorado que están haciendo el doctorado, que vengan a estancias de investigación a nuestro Departamento de Derecho Constitucional y que se queden aquí físicamente en el instituto. Me acompaña y a mi izquierda está Diego Escribano. Diego es el investigador invitado del Departamento de Derecho Constitucional y que está alojado en el Instituto de Estudios Constitucionales, Carlos Restrepo Piedrahíta. Es nuestro investigador invitado quien nos contactó por internet, nos contactó porque nos conocía, contactó al profesor Mario Espina, nos dimos cuenta que había una seriedad en el trabajo que él estaba adelantando y adicional a eso sus directores de tesis doctoral en España también son conocidos, ¿no? El profesor Francisco Palacio y Raúl Sosa. Y aquí vino como investigador invitado del Departamento de Derecho Constitucional. Pero Diego es tan inquieto, queridos colegas, que cuando llegó acá también emprendió otro proyecto, un proyecto que va paralelo, y es que lograr que su doctorado sea en cotutela. Digamos que está arando en ese terreno administrativo de lo que significa la cotutela entre la Universidad de Zaragoza, La Rioja y la Universidad de Externado. Yo creo que lo vamos a lograr en un marco de una cuestión que para eso Mario, Alejandro, Xiomara, Carlos, me parece interesante que ustedes estén aquí, en un proyecto que se llama Campus Ibero, que es un proyecto donde podemos hacer cotutelas de tesis doctorales, enviar a nuestros estudiantes de doctorado a trabajar en estas universidades donde participa la Universidad de Zaragoza, la Universidad de La Rioja, la Universidad Pública de Navarra y nosotros aquí en la Universidad de Externado. Ese es un proyecto que lidera, o sea, la directora del Campus Iberus para Colombia es Virginia Sánchez, que es una persona encantadora que logra además hacer que los gestores en España y nosotros aquí en la parte administrativa logremos compaginar eso. Entonces, Diego es ese primer estudiante de cotutela del Campus Iberus que tenemos acá, pero la idea es que Catherine, Manuela, los estudiantes, Carolina Rico, las personas, Michelle, las personas que están haciendo tesis doctoral y que quieran emprender las tesis doctorales, puedan saber que pues hay un espacio para trabajar aquí y que tenemos que, por eso es que la importancia de que nosotros le saquemos el provecho investigativo y académico a esto. Tanto Virginia Sánchez sabe de esta reunión, el doctorado, Bernardo Vera también, pero no pudo estar. O sea, quiero ponerles en contexto como esto no es una reunión cualquiera, es una reunión donde seguramente Alejandro, Mario, Xiomara y Carlos vamos a tener muchísimas más cosas y que tenemos como grupo de investigación del departamento muchos enlaces internacionales y también posibilidad de movilidad de nosotros como profesores en nuestras investigaciones. Entonces, sin más y a lo que vinimos, que lo más importante es Diego. Bueno, ya Diego está en tutela con esto y Diego Diego Escribano está haciendo su tesis sobre la discriminación, las personas con discriminación la discriminación en razón de las situaciones de pobreza.
y ha querido venir aquí, por supuesto, ya lo van a ver, es un conocedor del sistema interamericano, de la jurisprudencia del sistema interamericano, ya tuvo una primera reunión privada con nuestro director, el doctor Humberto Sierra, donde tuvo una primera aproximación sobre su ejercicio y sobre su proyecto. El doctor Sierra le hizo unas primeras recomendaciones. Y ahora estamos aquí, en cualquier momento se conectará Alexei Julio, quien posiblemente, eso es porque en el doctorado eso es un feeling, posiblemente sea su director de tesis aquí en Colombia. Y he citado, bueno, los he citado a ustedes con el ánimo de que hoy escuchemos a Diego por alrededor de entre 35 y 40 minutos y luego tengamos un espacio de comentarios sobre lo que Diego nos ha propuesto, qué le podemos decir a Diego, de por dónde va, recomendaciones de investigación. ¿Listo? Diego, muchísimas gracias y la palabra es toda tuya. Trata de alzar un poquito el tono de voz y a ver si todos te oyen. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues lo primero, estoy agradecido por tener este espacio. Han sido meses ahora mismo en estancia de investigación interesantes, participando en la cátedra, siguiendo algunas otras actividades del Departamento de Derecho Constitucional, como el evento que se realizó esta semana sobre Derecho Internacional Humanitario. Realmente ha sido un espacio muy propicio para la investigación y también es una buena forma, ¿no?, de acercarme al cierre, de tener este espacio de encuentro. Yo he pensado estructurar la intervención en unas 3 partes. En primer lugar, presentando una panorámica de cómo se ha considerado la pobreza en el sistema de derechos humanos, específicamente en el sistema universal, aunque haré alguna referencia al sistema interamericano. Y posteriormente habrá una segunda parte en la que analizaré un caso práctico, una aplicación práctica de algunos de los conceptos que enunciaré al inicio, que es el análisis de la sentencia Hacienda Brasil Verde contra Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al final, ¿no?, un poco conectando también con esa intención pedagógica, ¿no?, constructiva de una investigación en curso, comentaré lo que tengo previsto investigar en los próximos dos años, que es la duración estimada. Me centraré, oiré varias referencias específicas sobre 2 observaciones generales del Comité DESC, la número 3, que desarrolla las obligaciones estatales, la número 20, igualmente del Comité DESC, que desarrolla el principio de no discriminación, particularmente en derechos económicos, sociales y culturales. Haré mención al informe de la CIDH 2017 sobre pobreza y derechos humanos, así como 2 documentos que provienen de la Relatoría Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, son los Principios Rectores sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de 2012, así como un informe específico sobre discriminación y pobreza de la misma Relatoría Especial en 2022. Y en cuanto a conceptos, haré un primer abordaje, esto es algo que desarrollaré, como os comentaré al final y en mayor profundidad el próximo curso académico, un primer abordaje partiendo de estos documentos de las ideas de discriminación indirecta, la distinción entre discriminación por intención o responsabilidad internacional por omisión, que es lo que declara la Corte Interamericana, hablando de discriminación indirecta teniendo en cuenta el efecto, así como una breve referencia a la discriminación estructural y de qué manera se ha pensado que deben responder los estados para ser coherentes con sus obligaciones internacionales. Entonces, en primer lugar, yo creo que es importante, y así lo vengo pensando, plantearse la pregunta de si hay obligaciones en el derecho internacional de los derechos humanos para erradicar la pobreza. Y digamos que hay opiniones contradictorias. En el primer documento del Comité DESC, el mecanismo especial que antecede a la Relatoría Especial, entonces era una experta independiente, en 2024 señalaba que sería preciso elaborar una resolución
donde se defina la pobreza como violación o denegación de los derechos humanos con las correspondientes obligaciones en materia de realización de los derechos humanos y de erradicación de la pobreza. De igual manera, en el informe de la CIDH 2017, concretamente párrafo 34, se afirma que bajo la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Frente a estas tesis, yo lo que planteo es que las obligaciones de los Estados, concretamente en materia de DESCA, que tiene una especial vinculación con las personas en situación de pobreza, tienen la obligación, tienen varias obligaciones de carácter inmediato, y entre ellas destaco la de no discriminación ligada al contenido esencial de los derechos. Sin embargo, no creo que se pueda afirmar con tanta contundencia que exista esa obligación de erradicar la pobreza en el sistema internacional de derechos humanos. Hay una cosa importante, y vuelvo al informe de la CIDH 2017, que hablando de esas obligaciones mínimas, entiendo que es aún más importante recordar esas obligaciones mínimas, concretamente acceso inmediato al contenido esencial de los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y un enfoque de no discriminación. Y digo que es importante, y reconociendo la labor de la CIDH, la Relatoría de ESCA en 2017, en su informe sobre pobreza y derechos humanos, dice que para medir el nivel de progresividad de los DESCA, el contenido esencial de los derechos debe ser un punto de partida, ¿no? Y esto es un principio que cuando se analiza la situación de las personas en situación de pobreza, no siempre se cumple. Parten de una situación donde no hay un acceso generalizado al contenido esencial de diferentes derechos. Es importante también ver lo que no se hizo, ¿no? Y volviendo al sistema interamericano, en una sentencia sobre Paraguay de 2005, en el de la comunidad indígena Yaquiaxa, un voto particular planteaba la necesidad, en línea con las propuestas antes mencionadas, de reconocer la pobreza como forma de negación de derechos humanos, pero además añadía como una propuesta que ese objetivo, o sea, que tuviera un objetivo de identificación de perpetradores sobre los cuales recae la responsabilidad internacional. Más allá de eso, decía, a partir de una evolución, de una interpretación evolutiva, se debe prestar atención a las causas productoras de pobreza extrema y a los perpetradores que están detrás de ella. Personalmente, no creo que esa mirada cercana al derecho penal sea la que, y digo como una conclusión provisional, sea la que más vaya a servir para remediar la situación de pobreza estructural, de discriminación estructural o incluso de discriminaciones más tradicionales como directa e indirecta de las personas en situación de pobreza. Pero sí creo que sirve para ilustrar la falta de reconocimiento de el sufrimiento de algunos grupos poblacionales en el derecho. Y esto creo que es algo que para mí lo pensaba, y lo dije en la primera reunión que tuve hace meses con Mario Espina, creo que menciona a Julieta Lemaitre, y decía ese esfuerzo de reconocer que determinados sufrimientos de grupos que han sido históricamente discriminados debe tener una impronta en el derecho y que como mínimo hay una cuestión de eficacia simbólica. Y si pienso que también es un campo que he explorado en estos meses desde el ámbito de la justicia transicional, probablemente no deba entrar la pobreza en los tribunales especiales, pero seguramente sí hay un recorrido amplio que hacer de reconocimiento de vulneraciones sistemáticas y estructurales de derechos económicos, sociales y culturales en documentos de comisiones de la verdad. Y creo que esto sirve para abordar un proceso relacionado con la discriminación estructural de personas en situación de pobreza, que es la subalternización de los DESCA, y por eso esta investigación parte de pronunciamientos críticos como Relatoría Especial de Sistema Pobreza y Derechos Humanos, cuando estaba Philip Alston en el mandato, en ese sentido. Sigue habiendo esos debates que se dieron hace 20 años sobre justiciabilidad de los DESCA, parece que no han tenido frutos. Aquí ha habido publicaciones más recientes. Recuerdo César Rodríguez Garavito y Julieta Rossi analizando la importancia de la presión política para que se cumplan los fallos en materia de derechos sociales. Es decir, como si fuera al final un reconocimiento evaluado en el sistema europeo, esa división entre un Tribunal Europeo de Derechos Humanos con jueces y juezas y un Comité Europeo de Derechos Sociales, donde ni siquiera se le llama jueces o juezas a las personas que forman parte, ¿no? Más allá de eso, hacer una
una mención especial al sistema interamericano desde el reconocimiento de la posición económica, que luego lo abordaré más extensamente en el caso de, en el caso de Hacienda Brasil Verde, el reconocimiento de posición económica como una causa prohibida de discriminación. Ni en el sistema europeo ni en el sistema africano ha habido ese reconocimiento expreso de la pobreza. Sin embargo, sí es mencionable el artículo 30 de la Carta Social Europea, que establece obligaciones especiales sobre pobreza, o sea, personas en pobreza o en riesgo de pobreza. Y eso es bien interesante porque ese riesgo de pobreza y el énfasis que hace ese artículo en derechos socioeconómicos ilustra de nuevo y justifica lo que hasta ahora he hecho, centrarme en derechos socioeconómicos al entender que hay un vínculo particular con la situación de pobreza. Y voy ahora a una cuestión clave, que es la definición de pobreza. En el caso de los principios rectores del sistema de pobreza y derechos humanos, que mencionaba, que es uno de los documentos del sistema de 2012, se habla de la pobreza como una combinación entre escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social. El Comité de Descantes en 2004 había hablado de la pobreza como combinación de varios factores y decía, aparte de estos que acabo de mencionar, de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social, decía que se incluía la noción de privación de capacidades. Este concepto de capacidades ligados a las visiones de desarrollo humano tiene un vínculo muy estrecho con el disfrute de derechos socioeconómicos. De hecho, acaban orientando la definición que a día de hoy es referencia a nivel internacional, que es el índice de pobreza multidimensional, y el cual incluye indicadores relativos a la satisfacción de derechos socioeconómicos, vivienda, salud, educación, alimentación y agua. Es decir, a pesar de las obligaciones de carácter inmediato de acceso a contenido esencial de los derechos y no discriminación, se parte en la discriminación, o sea, en la definición de pobreza, de una falta de acceso a ese contenido esencial en varios de los derechos socioeconómicos. Es decir, la pobreza se naturaliza la exclusión en el disfrute de diferentes derechos. Pues plan decir rápidamente que la pobreza sigue siendo una situación a día de hoy importante. Hablaban, según datos derivados del índice de pobreza multidimensional y sin tener en cuenta todos los países del mundo, en 2023 se hablaba de 1.100 millones de personas en situación de pobreza. Un informe también del PNUD de mitad del año pasado habla de que en los últimos 3 años había 165 millones de personas, gracias, que habían caído en situación de pobreza. Y lo ligaba a la adopción de medidas regresivas en materia de derechos socioeconómicos. Reconocer de nuevo, junto con el Comité DES, que la pobreza ha sido una de las preocupaciones principales en materia de trabajo sobre derechos socioeconómicos, y el propio Comité DES en 2001 ya reconocía que derechos a trabajar, un nivel adecuado, un nivel de vida adecuado, que podría englobar varias cosas y que tiene que ver con el concepto de vida digna que desarrolló la Corte Interamericana en los casos de Paraguay. La vivienda, la alimentación, la salud y la educación guardan relación directa e inmediata en la erradicación de la pobreza. Como decía, el comité adopta, o sea, acerca una definición de la pobreza de carácter multidimensional. Los principios sobre extrema pobreza y derechos humanos, de nuevo, y voy retomando debates a lo largo de la intervención, afirman que se basan en la premisa de que erradicar la extrema pobreza no es solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigente. Como decía, creo que se puede afirmar, como hacen los principios, que la pobreza en sí misma es un problema de derechos humanos, que el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados tendrían consecuencias en pobreza, que las políticas públicas en materia de erradicación de la pobreza deben tener incorporados los principios de derechos humanos. Sin embargo, no creo que en el momento presente se pueda afirmar que hay una obligación internacional de erradicar la pobreza. Y también es una cuestión quizás extrajurídica, porque pues, sí podemos encontrar esos compromisos internacionales en marcos no jurídicamente vinculantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Volviendo a los principios sobre extrema pobreza y derechos humanos, se afirmó que las personas sumidas en extrema pobreza viven en un círculo vicioso de impotencia, estigmatización, discriminación, exclusión y privación material que se alimentan mutuamente. Relacionándolo con el informe de 2022 de la Relatoría Especial, remarcan de nuevo cómo la vulneración de derechos en ámbitos como el derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación,
están unidos y tienen una relación entre ellos y que una discriminación puede dar lugar a otra. Volviendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace una mención especial las personas que vivían en asentamientos humanos informales y decían que más allá de esa exclusión física, más allá de esa segregación, incluso ese carácter periférico en un sentido literal, hay una vulneración de derechos y una falta de acceso a niveles esenciales, por ejemplo, en materia de educación o salud, que se repiten en millones de casos de personas viviendo en asentamientos humanos informales en el contexto latinoamericano. Como decía, se reconocen los principios sobre el tema pobreza y derechos humanos, la pobreza como problema de derechos humanos, y además se recuerda y se afirma que la discriminación es a la vez causa y consecuencia de la pobreza. Un tema importante en el abordaje de la discriminación, tanto desde el marco más o menos tradicional del derecho antidiscriminatorio a nivel internacional, como en el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación, en el derecho internacional o regional de los derechos humanos, es el del, un tema importante es el de la interseccionalidad y ver cómo el debate a día de hoy es en aras a la posible consideración autónoma de la pobreza como causal, motivo prohibido de discriminación, motivo problemático de discriminación o grupo de especial protección, dependiendo de la terminología que queramos usar. Y por eso llegaré, espero no pasarme del tiempo, al análisis de un caso del sistema interamericano. Mencionando, voy a beber agua, sí, perdónenme. Mencionando el informe específico de la Relatoría Especial sobre discriminación y personas sobre discriminación y personas en situación de pobreza de 2022, lo ligo justo con lo que acaba de mencionar de la importancia de la interseccionalidad. Afirman que en este informe se afirma que reconocer las desigualdades horizontales es esencial en la lucha contra la pobreza, puesto que las víctimas de discriminación por motivos de condición están desproporcionadamente representadas entre las personas que viven en la pobreza. Sin embargo, critica una falta de adecuación de los instrumentos tradicionales para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en casos de desigualdad vertical. Hay una obligación que hacen mención importante que es derivada de la Observación General número 19 del Comité D sobre Seguridad Social y es la garantía de ingresos, es el derecho a la garantía de ingresos a un nivel adecuado para que todas las personas puedan disfrutar de toda la gama de derechos del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más allá del reconocimiento de la interseccionalidad, también en este informe 2022 se hace una apuesta por incluir marcos amplios que aborden la discriminación estructural, hacen una apuesta por políticas de acción afirmativa y esto, como ahora expondré, tiene que ver con las obligaciones que ya se establecían en la Observación General número 20 sobre no discriminación aplicada al Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural. Y una cosa bien interesante, creo que también habría hablado con el profesor Ospina, y yo lo había hablado como idea, pero en este documento en 2022 hacen la propuesta de la Relatoría Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, que es aplicar el concepto de ajuste razonable, tradicionalmente limitado al análisis de obligaciones internacionales en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y concluye que la falta de ajustes razonables para tener en cuenta la situación individual específica de una persona en situación de pobreza debe considerarse discriminatoria. Voy a dar creo que voy a dar un paso atrás, pero pues así estaba estructurada la presentación, para llegar a esa observación general número 20 del Comité DES y que sirva de transición hacia el análisis del caso particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en esta observación general que se desarrolla, se considera discriminación como toda distinción, exclusión, restricción, preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación. Esta definición, como veis, no está ligada a la definición tradicional de discriminación como trato arbitrario o como distinción en base a motivos prohibidos en una justificación razonable.
sino que tiene, como decía, en cuenta la exclusión para la concepción de discriminación y tiene en cuenta el componente indirecto. Es decir, al final habla de menoscabar el reconocimiento, no desde la intencionalidad, que esto también es un concepto que desarrolla concretamente Eduardo Ferrer en la Corte Interamericana, sino desde el efecto. Y esto tiene que ver con que la responsabilidad internacional del Estado no sería por una intención o por una acción, sino por una omisión. Por eso hablan de discriminación directa e indirecta, y haciendo referencia a la discriminación indirecta, habla de ellos políticas o prácticas en apariencia neutras que influyan de manera desproporcionada en los derechos del pacto afectados por los motivos prohibidos de discriminación. En los dos pactos internacionales de derechos humanos está la posición económica, que es la categoría que utilizó la Corte Interamericana, y por eso me centraré en esa sentencia por el potencial de desarrollo que podría tener en el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente el sistema universal. Reconocen en la observación general número 20 que la discriminación contra algunos grupos es omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad, y esto implica a menudo actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Para ello plantea que es necesario un abordaje integral de la discriminación sistémica, hablan en este caso, no utilizan el término estructural que se utilizará en el sistema interamericano, pero al hablar de esta discriminación sistémica también hacen referencia a la necesidad de, en el marco del cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación, realizar medidas de acción afirmativa. Y ahora voy a precisar el significado que dan a la situación económica y social, junto con la posición económica, que son los dos posibles supuestos del Pacto Internacional que podrían dar cabida a la protección de las personas en situación de pobreza, y concretamente afirman que, particularmente referente a las personas en situación de pobreza, que esta situación puede llevar aparejada discriminación, estigmatización y estereotipos negativos generalizados que con frecuencia hacen que la persona no tenga acceso, y citan especialmente dos derechos socioeconómicos: educación y atención de salud de la misma calidad que los demás. De hecho, en el informe de 2022, en el que la Relatoría Especial aborda la discriminación de las personas en situación de pobreza, menciona la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en materia de salud y su intervención para eliminar las diferencias en el nivel asistencial de las personas de régimen contributivo y subsidio. Y ahora voy a pasar a hablar del caso Trabajadores Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Tuve una conversación con el juez Humberto Sierra, lo voy a citar y voy a analizar su voto particular. Pues ya le comentan ustedes, o espero que no hacer ninguna alusión a la que no pueda responderme, pero bueno. Libertad total, puedes estar de acuerdo. De hecho, discreparé, pero sin que tenga la posibilidad de réplica, que es lo que me conflictualiza. Bueno, en el caso de Trabajadores Hacienda Brasil Verde contra Brasil, se analiza un caso de 85 personas. Recuerda que te estamos alojando, ¿no? No siempre tiene que ser portarse bien con él. Pero mentira, Diego. Como en España, puedes también decirlo todo. Vale. Bueno. Eso lo comentamos después. Bueno, como decía, este caso de Hacienda Brasil Verde hace referencia a 85 personas que acabaron en situación de esclavitud. Por ello, la Corte Interamericana declara la violación del artículo 6.1 de la Convención Americana, que hace referencia a la interdicción o la prohibición de esclavitud, pero además, y aquí lo novedoso, lo relaciona con el artículo 1.1, que hace referencia a la no discriminación, y cito, declaran la discriminación en el marco de una situación de discriminación estructural e histórica en razón de la posición económica de los 85 trabajadores. Como digo, esta posición económica, este concepto es el mismo que está en los pactos internacionales de derechos humanos, y por eso esta decisión es tan importante, primero porque se aplica por primera vez de forma autónoma para dar protección a las personas en situación de pobreza en el sistema interamericano, pero también por el potencial que tienen otros sistemas de protección. Como decía, se utiliza la posición económica y se liga a
situación de discriminación estructural. Y es bien interesante este caso porque hablan de la omisión estatal, pero no hacen mención expresa que sea un caso de discriminación indirecta. Parece que la distinción de la Corte es más bien entre discriminación estructural con un contenido jurídico no sé si tan determinado y discriminación sin diferenciar entre directa e indirecta. Sí es verdad que hay un reconocimiento de discriminación interseccional y que es un paso previo en el reconocimiento de la pobreza como causa de discriminación que puede generar responsabilidad internacional del Estado. Como decía al inicio, ni en el sistema europeo ni en el sistema africano de derechos humanos hay un causal o hay una categoría de, que permita la protección de las personas en situación de pobreza ante casos de discriminación. Esto es algo que resaltará en su voto particular el juez Eduardo Ferrer. Pero creo que también es muy interesante, antes de analizar los votos particulares divergentes entre ellos, el del juez Eduardo Ferrer y del juez Humberto Sierra, qué es lo que, cuáles son los criterios que establece la Corte Interamericana para determinar si existe responsabilidad internacional en caso de discriminación estructural. Y lo que dicen, o lo que afirma en el párrafo 338 de la sentencia, es que el Estado incurre en responsabilidad internacional en aquellos casos en que, habiendo discriminación estructural, no adopte medidas específicas respecto a la situación particular de victimización en que se concreta la vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas. Lo desarrolla, y aquí quizás viene una de las frases más polémicas o controversiales jurídicamente, y que el profesor y juez Humberto Sierra hará mención, afirma la Corte que la propia victimización de estas demuestra su particular vulnerabilidad, lo que demanda una acción de protección también particular, como en este caso se entiende que se ha omitido y que hay una omisión estatal, en base a ello se declara la responsabilidad internacional. Yo tengo escrito aquí en el borrador provisional de mi primer capítulo que la aseveración de que la propia victimización demuestra su particular vulnerabilidad, lo que demanda una acción de protección también particular, entiendo que no es falsa, pero considero, y en esto no estoy cercano a las tesis de Sierra Porto, que hace falta un análisis detallado en el caso a caso. Y esto se debe a que en tanto no es posible un riesgo cero, entiendo que en el análisis de las acciones estatales desarrolladas y su proporcionalidad respecto a la situación de discriminación estructural o vulnerabilidad es en lo que debe centrarse el análisis a efectos de establecer si existe responsabilidad internacional del Estado en un caso concreto. Sin embargo, mientras que se declara la discriminación en este caso y se considera vulnerado el artículo 1.1 de la Convención Americana, cuando la Corte analiza las políticas públicas como parte de las garantías de no repetición, digamos que hay una decisión que en mi opinión no es coherente con la parte resolutiva. Se afirma en el párrafo 470 que la Corte considera que las acciones y políticas adoptadas por el Estado son suficientes y no estima necesario ordenar medidas adicionales. ¿En base a qué? En base a la participación del Ministerio Público, de la Fiscalía, en las acciones de la Inspección de Trabajo y en la existencia de una unidad móvil, parte del sistema del Ministerio de Trabajo, concretamente de inspección laboral, simplemente la existencia de esa unidad móvil como medida específica para abordar la situación de esclavitud. A mí me parece que esta declaración de que las medidas en materia de políticas públicas fueron suficientes es uno de los puntos más llamativos de la sentencia, teniendo en cuenta esa declaración previa de que existe una omisión estatal en atención a la condición de particular vulnerabilidad de un grupo de personas. Para ahondar en este análisis, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que la Corte considera que son las características de particular victimización que comparten estos 85 trabajadores. Son encontrarse en situación de pobreza, con menor desarrollo humano y perspectiva de trabajo y empleo, y ser analfabetas o estar en situación de analfabetismo con poca o nula escolarización. De nuevo, encontramos una vinculación con una definición multidimensional de pobreza, esa falta de acceso al contenido esencial del derecho a la educación, por ejemplo, y entendemos que eso puede dar lugar a entender que hay una discriminación estructural. Yo entiendo, aunque la Corte no lo desarrolla,
que también partiendo de ese nivel mínimo para medir el desarrollo progresivo que propone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso al contenido esencial de los derechos debe ser uno de los criterios importantes para determinar si existe o no discriminación estructural. Pero bueno, vuelvo de nuevo, si la Corte Interamericana explica en el párrafo 340 y en base a una posición sostenida en la Organización Internacional de Trabajo y en general en los estudios de trabajo desde hace décadas, que la pobreza es el mayor factor de riesgo para caer en situación de esclavitud, en base a ello se considera que hay una omisión estatal, no entiendo que se considere que las políticas públicas adoptadas son suficientes. Yo entiendo que hay una relación, o sea, se entiende que la causa es la pobreza y que las personas no hayan accedido al contenido esencial del derecho a la educación, y lo que analizan es cómo funciona la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. Entonces yo entiendo que un abordaje coherente con la constatación de que existía un riesgo o vulnerabilidad generado por una situación de discriminación estructural basada en posición económica, en este caso pobreza, habría hecho recomendable el análisis de al menos políticas públicas de erradicación de la pobreza, políticas públicas en materia de acción afirmativa dirigida a las personas en situación de pobreza, así como las obligaciones de desarrollo progresivo en base al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en materia de reparaciones que no se ordenan al entender que las políticas públicas del Estado habían sido suficientes, yo creo que también se echa en falta ese abordaje a las causas que se identifican. Si esas personas que entraron en ese riesgo, entre otras cosas, porque no sabían leer, hacer un abordaje de cuál es la política pública en materia de instrucción en capacidades lectoras, parece que hubiera sido más razonable que únicamente determinar una indemnización individualizada por el daño sufrido, así como referencias al desarrollo del proceso penal en el Estado. Entonces, entiendo que hay una declaración de omisión estatal, pero con unos efectos más bien simbólicos. Y ahora voy al análisis de los votos particulares. Si voy calculando bien, me quedan 10 minutos. Sí, señor, está bien. Y 23 segundos. De acuerdo. El juez Humberto Sierra, como digo, se opone a la consideración de la discriminación estructural histórica afectando a estas personas en situación de pobreza, en primer lugar, porque entiende que hay un análisis a profundidad que no se realiza. Parece afirmar que, en base a esa idea de que la propia victimización demuestra la vulnerabilidad y que a partir de ahí se desarrolla la obligación estatal de tomar medidas, pues parece que no hay un juicio mínimo de proporcionalidad y que al final se parece exigirse unas obligaciones casi imposibles a los estados, en tanto prácticamente toda persona que estuviera en un grupo potencialmente vulnerable daría lugar a unas obligaciones preventivas. Hasta ahí, en esa parte, creo que es razonable y comparto la tesis y entiendo que, como he dicho antes, el análisis del caso a caso es importante. Su segundo argumento, y ahí voy a citar un poco, quizás una extensión excesiva, pero creo que es importante citarla completa. Las características en común que comparten los trabajadores no son factores suficientes como para declarar la existencia de discriminación estructural. Si bien es cierto que en general los trabajadores sometidos a condiciones análogas a la esclavitud compartían algunas características, estas características son también compartidas por un gran número de personas en Brasil que viven en situación de pobreza y cuentan con bajos niveles de escolaridad. En este sentido, no resulta correcto concluir la existencia de discriminación estructural histórica en contra de los trabajadores de la hacienda brasileña. Yo creo que aquí hay dos partes. El carácter estructural, entiendo que debe entenderse vinculado a la pertenencia a un grupo estructural mayor a esas 85 personas. Y que efectivamente que esas cuestiones que comparten sí da lugar a la existencia de un grupo. Y creo que se pasa por alto el hecho de que esas personas no supieran leer y escribir es en sí misma una falta de respeto del Estado frente a sus obligaciones internacionales de respetar el contenido esencial, marcado tanto como un criterio que podría ser orientador en la interpretación del Sistema Universal de Derechos Humanos, como lo que ha afirmado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe específico. Afirma también el juez Sierra que la sentencia no toma adecuadamente en consideración
Bueno, voy a añadir una parte anterior que creo que también es importante. Cuando se considera que no hay discriminación estructural histórica, por un lado se dice, la discriminación estructural no existe para este grupo. Y esto, como he dicho, hay, creo, algún elemento como la falta de acceso al contenido esencial en el derecho a la educación que podría dar lugar a considerar que existe discriminación estructural. Pero también hay una cuestión que creo que es muy evidente y que no se puede entender que esa discriminación estructural histórica está haciendo referencia a ese grupo de 85 personas, que por el propio componente histórico pues, debe hacer referencia a unos grupos sociales caracterizados como las personas en situación de pobreza. Decía en su tercer argumento contrario el juez Sierra que la sentencia no toma adecuadamente en consideración las medidas adoptadas por el Estado dirigidas a prevenir y sancionar la esclavitud. Pese a los esfuerzos realizados por el Estado, la determinación de la existencia de discriminación estructural histórica en contra de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde pareciera ser consecuencia de la existencia de personas en situación de pobreza y también en situación de esclavitud en Brasil, y la correspondiente condena al Estado por esta circunstancia. Y afirma, la existencia de problemas sociales estructurales no genera automáticamente la responsabilidad internacional del Estado. Yo creo que aquí hay dos partes. Por un lado, entender, como he dicho antes, que ese reconocimiento de la discriminación tiene un carácter simbólico y efectivamente se reconocen las medidas adoptadas por el Estado, en tanto, aunque se reconozca la discriminación, no se otorga ningún tipo de reparación o no se ordena ninguna reparación con carácter transformador, que es lo que aplicaría. Yo creo que también hay una cuestión importante cuando afirma el juez Sierra que la determinación de la existencia de discriminación pareciera ser consecuencia de la existencia de personas en situación de pobreza, ahí creo que hay un error de consideración. Y creo que es el dar por hecho que esa situación de pobreza debe asimilarse a que esas personas concretas no superan leer y escribir. Y yo creo que ahí hay como he dicho antes, una falta de acceso al contenido esencial del derecho a la educación y que afecta a un grupo particular de personas frente a las que el Estado no cumplió sus obligaciones mínimas de carácter inmediato en base al derecho internacional. Por tanto, que exista pobreza, reformulando lo que trato de plantear, que exista pobreza, situación de pobreza que afecte a unas personas concretas, en base a lo que he expuesto anteriormente, no debe dar lugar a que esas personas no accedan al contenido esencial de sus derechos. Bueno, el voto particular del juez Eduardo Ferrer me va a tocar exponerlo un poquito más rápido. Y voy a centrarme entonces en algunos puntos en los que haya divergencias o que sean especialmente ilustrativos. Sí, tranquilo, no te preocupes. O sea, 5 Pueden minutos, ser pero 5 tampoco días. es Vale. tan dictatorial. Es decir, 5 minutos para que vayas administrándolo bien. Pues, De acuerdo. puedes robarte un par si quieres, pero creo que lo más interesante, Diego, después será oír también el diálogo, ¿no? Con los Sin duda. Sí, continúa. Entonces, el profesor Eduardo Ferrer, por un lado, desarrolló el concepto de posición económica, haciendo referencia a que alude a situaciones estructurales de negación por diversas circunstancias a un sector de la población de necesidades generales de vida digna. Como digo, esto tiene que ver con cómo ha sido el desarrollo histórico de la jurisprudencia del sistema interamericano en casos que tienen que ver con pobreza. En el caso de las varias sentencias contra Paraguay, Yaqui Axa, Samocase, Saguayamaxa, se reconoce que la situación de pobreza de forma en intersección con la pertenencia a pueblos indígenas de las personas de las comunidades, da lugar a una privación generalizada de derechos socioeconómicos, que en aquel momento se hablan en conceptos tales como servicios, es decir, no tiene un reconocimiento como derecho, pero en ese desarrollo del concepto de vida digna hay, digamos, esa afirmación. Luego también hay un punto de inflexión, que es el caso de González Llull, en el que se aborda la pobreza de forma interseccional y ya sí se habla de discriminación, de la situación de pobreza como uno de los factores, pero solo como uno de los factores. Y lo que, presentando, o sea, sigo en cierta manera la exposición de Eduardo Ferrer en su voto particular, ese desarrollo
del sistema interamericano lleva a una sentencia histórica, esta que estoy comentando, en la que por primera vez se considera de forma autónoma la posición económica, concretamente pobreza, como categoría de especial protección. De nuevo, hay otro tema importante, que es la consideración que se hace, más allá de, hace varias referencias a Eduardo Ferrera, a la omisión del Estado como algo que va más allá de la intención. Es decir, la omisión tiene que ver con el efecto y con la situación de facto, con una discriminación de facto y no tanto con una intencionalidad en las políticas o ni siquiera con la existencia de normas. Más allá de eso y de ese contenido que se acercaría más a la discriminación indirecta, hace una propuesta también respecto a la discriminación estructural. Propone que los estados consideren la existencia de estas situaciones de discriminación, ya que no todas las violaciones de derechos humanos se presentan como hechos aislados, sino que en ocasiones estas responden a contextos específicos de negación de derechos, como en este caso y como afirmará que procede la declaración de discriminación estructural histórica en este caso. Afirma, sin embargo, y esto es un tema importante para mi investigación, que en el estado actual del derecho internacional y constitucional de los derechos humanos no se cuenta con una visión arraigada del fenómeno de la discriminación estructural. Es decir, es un concepto jurídicamente indeterminado o al menos parcialmente indeterminado. De igual manera, trata de dar una definición de pobreza estructural como un desarrollo de la situación de discriminación estructural cuando afecta a las personas en situación de pobreza, e igualmente afirma que a la fecha no existe una definición expresa aportada en el derecho internacional de lo que debe entenderse por pobreza estructural. Sin embargo, hace referencia de nuevo a ese componente multidimensional que va más allá de una mera consideración de los ingresos. Y creo que voy a cerrar, porque además quiero comentar lo que me falta y necesitaré como 2 minutos más después de otros 2. Creo que este fallo es heredero de un desarrollo de la discriminación estructural empleado por la Corte Interamericana. Concretamente, en campo algodonero, párrafo 450 se señala: teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo sustitutivo, sino también correctivo. En este sentido, no es admisible, en este caso, una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Y a partir de esto es que yo cuestionaba las reparaciones, la parte resolutiva, en el caso de Hacienda Brasil Verde, porque entiendo que la misma situación en que unas personas no sabían leer y escribir, que tenían una situación, bueno, más allá de una reparación económica, eso no cambia una condición estructural de pobreza que ha tenido consecuencias de por vida, y yo creo que ahí este concepto de reparación con vocación transformadora no se aplica. Mencionar otro caso, como la Tala Rifo y Niñas contra Chile, en el mismo sentido. Párrafo 267, la Corte declara que las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto correctivo hacia cambios estructurales que desarticulen estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación. Entiendo de nuevo que en este caso no se aplica. El juez Eduardo Ferrer termina en base a lo que antes ha expuesto, de que los casos de discriminación a veces se desarrollan no de forma individual, sino en base a un contexto de discriminación estructural con un componente también de persistencia en el tiempo y que por tanto en este caso concreto, afirma, no se enmarca como un fenómeno individual, sino como una afectación de especial vulnerabilidad en donde la situación de exclusión y marginación, aunada a la denegación estructural y sistémica, tuvo una afectación en los 85 trabajadores. Y ahora voy a cerrar contándoos, en base a lo que he hecho hasta ahora, centrarme en esta relación entre pobreza y DESCA, en ver las definiciones y las afectaciones particulares en materia de discriminación de las personas en situación de pobreza y analizar el caso emblemático, no solo de un sistema regional, sino a nivel global, en el que se aterrizan estos debates, propongo para los próximos años, en primer lugar, hacer
una caracterización, un recorrido por el derecho antidiscriminatorio, cómo se ha desarrollado, incluyendo el componente estructural de las primeras sentencias, por ejemplo, en Estados Unidos. Análisis, y en esto también he tenido alguna conversación ya con alguno de los presentes sobre conceptos de igualdad y discriminación y cómo se han cuestionado las concepciones tradicionales, análisis de test de constitucionalidad, el debate sobre la pobreza como una categoría sospechosa, grupo de especial protección o término similar en los sistemas nacionales, y un recorrido por la igualdad y no discriminación, momento posterior, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en sistemas europeos. Con especial, en el caso del sistema interamericano, he mencionado algunas de las decisiones. En el caso europeo, sobre todo estoy pensando en centrarme en la jurisprudencia sobre el artículo 30 de la Carta Social Europea. Y a partir de alguna de las preguntas, como qué es la discriminación estructural, de qué manera debe repararse la discriminación estructural, también planteo hacer una visita a los debates sobre justiciabilidad de los DESCA en contextos de desigualdad estructural y un recorrido por lo que se vino a llamar constitucionalismo transformador. Más allá del caso colombiano, estoy planteando analizar el sudafricano y probablemente el argentino. Y creo que con últimas menciones de ideas que se repiten, ¿no? en la reformulación del índice, del planteamiento de la investigación, hay, por un lado, el cuestionamiento sobre hasta dónde puede llegar el derecho para abordar una situación de discriminación estructural que tiene que ver con procesos que van más allá del derecho, que desde la psicología social, por ejemplo, se ha expresado por qué se le da menos importancia a la situación de determinados grupos sociales. Como decía, ¿qué es la discriminación estructural? ¿Qué relación tiene con el disfrute del contenido esencial de derechos? Y en el caso de que se declare como en este caso, ¿de qué manera podría haber una reparación con vocación transformadora? Más allá de esa reparación económica individual que se asemeja a la reparación más tradicional y, en mi opinión, limitada del sistema interamericano. Muchas gracias por la atención. Diego, muchísimas gracias. Bueno, doy en el momento de la introducción, no estaba con nosotros, pero se han involucrado rápidamente el profesor Marcos Criado de Diego y el profesor César Vallejo, y también veo que el profesor Alejandro Magaldi y espero que sea nuestro colega Pablo Moreno del Departamento de Derecho Civil, del Departamento de Derecho Civil, quien también nos acompaña. Hay otras personas que no tengo el placer de identificarlas, pero también para que sepas que pues, para hacer un seminario de estos de investigación, creo que hay un público bastante generoso. Marcos, César y Alejandro, lo que habíamos dicho inicialmente era que ahora, o sea, primero Diego ha hecho una exposición de los temas, de lo que él está haciendo su tesis doctoral, y la idea era que ahorita pues nosotros pudiéramos reaccionar, ¿no? Reaccionar frente a eso y pudiéramos hacer algo. No sé si alguno quiere lanzarse al estrellato yo no sé si nos vemos todos pero no. La persona que te pero porque, no, Adri, pero no, es que aquí ya sí se ven todos. No, deja para que se vea Diego y nosotros nos vemos con el otro. Perfecto, es que a mí en el celular para poder tener quiénes están no lo veo. Déjalo así como está para que Diego se pueda ver. Entonces, no sé, ¿Mario? Bueno, Mario, a ver. No tenemos micro, ¿cierto? No tenemos micro, entonces échale una... No tenemos micro, compañeros que están y compañeras que están acá, así que... Diego, pero lo importante es Diego. Diego, sí. El tema termina siendo muy pertinente y relevante a pesar de que pues, ha existido históricamente toda una discusión, toda una discusión en conceptos tales como el de discriminación, de todo eso, ¿no? En este caso. Pero
creo yo que este tipo de investigación me llama la atención. ¿Dónde revive esa necesidad de volver otra vez a situarnos en ese elemento conceptual, ¿no? Recuerdo la primera parte del libro de García Márquez, que se hace mención sobre la realidad naciente, donde la cosa no tenía nombre aún y tocaba señalarlas para poder mencionarlas, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en un estadio opuesto en el cual muchas cosas tienen muchos nombres y al final lo trabajamos de manera indistinta y no sabemos al final cuál puede ser el alcance que damos a este tipo de conceptos, de signos, de símbolos, que hacen parte de la realidad, ¿no? Entonces, eso hace que seguramente el trabajo de investigación puede nos plantee de partida preocupación por empezar también a redefinir o a precisar esos conceptos que damos por sentado, ¿no? Me parece muy pertinente la investigación, entre otras cosas, pensando que los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pues el primer objetivo precisamente apelar a la idea de erradicar la pobreza, ¿no? El primer objetivo por el cual eso le hace la preponderancia y eso pone a relieve la pertinencia para sus sujetos de la investigación. Tengo algunas inquietudes, por supuesto, tengo que hablar de una ocasión, pero siento que me partía, insisto que es un trabajo que me parece muy pertinente y relevante para el Estado pues, actual. Obviamente, conceptos tal como el de pobreza, en este caso, vulnerabilidad, victimización, discriminación, son altamente problemáticos por cuanto en ellos convergen diferentes elementos de análisis como elementos históricos, por ejemplo, o sociológicos, o económicos, o conceptuales, ¿no? Entonces, recuerdo que, claro, la idea de la pobreza, pues siempre ha existido, digamos, el debate en torno a cómo se da el tratamiento a las personas pobres, o situado dentro de ese campo que se llama la pobreza, pues siempre ha existido una cuestión de bueno, cuál puede ser el tratamiento que se brinda o cómo es la respuesta social frente a esa situación que se llama pobreza. Por ejemplo, en el siglo XIX recuerdo mucho, por ejemplo, en la famosa tesis de Tomás Malthus sobre ¿no? el estudio de demográficos y sobre cómo crecía exponencialmente la población y, por el contrario, cómo la producción de alimentos era una que crecía de manera aritmética, ¿no? Muy dado por la era que iba a haber alimentos para todos, ¿no? Y eso llevaba a un debate en su momento, y era, bueno, ¿cómo hacemos para eliminar los que sobran? ¿No? Entonces, bueno, aquí, ¿qué tipos de tesis en ese momento podían ponerse, ¿no? Converger para efectos de determinar éticamente a quién debíamos eliminar, ¿no? Y eso es la mano de otras teorías que surgen en ese momento. Recuerdo, por ejemplo, la de Francis Galton, ¿no? El problema de Charles Darwin, la idea de, bueno, cómo aplicamos teorías determinísticas para eliminar, ¿no? a las personas que consideramos marginadas o que no han encontrado, pues posiblemente no van a alcanzar esa línea evolutiva. Y los pobres ahí es igual, ¿no? La idea de no hay que darles, por ejemplo, ningún tipo de asistencia porque tengan naturaleza opere y que los desaparezcan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de líneas se han mantenido todavía. Y también desde el punto de vista sociológico, económico, por ejemplo, político, económico, por supuesto, es muy importante la pobreza, sobre la forma como se mide la pobreza. En ese caso, pues, coeficiente de Gini, coeficiente de elasticidad internacional, por ejemplo, o la forma como hoy en día también, digamos, cómo se entiende la pobreza desde el punto de vista social, económico, y tú mencionabas, por ejemplo, mencionó una definición que me parece muy interesante, es una especie de pobreza multidimensional que no se sitúa solamente en ámbitos económicos, no solamente de ingresos, por ejemplo, sino también en elementos estructurales, ¿no? Y tú también situabas a Amartya Sen, ¿no? Muy importante, la teoría de Amartya Sen, y junto con Marta Nussbaum sobre el de capacidades sobre el desarrollo humano. Entonces, también cómo se puede visualizar esa idea de pobreza con esos elementos de desarrollo humano, ¿no? Claro, entonces lo que partida, eso de la pobreza, pues conceptos como de pobreza, por ejemplo, pues nos plantean una dificultad de partida y es mirar qué tipo de concepciones, ¿no? Son las que al final nutren o permiten construir un concepto o dar un sentido a ese concepto, ¿no? Recuerdo mucho un escrito reciente de Michael Sandel, ¿no? Filósofo norteamericano, sobre la teoría del mérito, ¿no? La teoría del mérito, porque siempre hemos pensado que la teoría del mérito responde a una idea
igualdad, no de igualdad de oportunidades. Lo que plantea ese autor, que parece muy interesante, es lo contrario, y es que la teoría del mérito lo que hace es justamente pues, crear la conciencia de la humanidad, de que pues, lo que está por encima, lo que está en una situación favorable, responde a la cuestión de talento personal y de esfuerzo personal, y lo que está por debajo, pues simplemente es una persona que tienen una especie de infortunio, o que simplemente son personas flojas, o personas que posiblemente no quieran hacer ese esfuerzo, por lo cual están, digamos, su situación es una situación merecida, ¿no? También, así como merece estar en una situación de ventaja, pues también una situación de desventaja también es una cuestión que depende de una realidad particular. Y eso pues supone que la teoría del mérito, hoy ya como la podemos visualizar, era la pobreza, que es el mérito, el merecimiento, pues efectivamente responde a esa idea de, por ejemplo, de redistribución, ¿no? Efectivamente garantiza una redistribución, ¿no? Y claro, sobre la base de eso también han existido diferentes teorías, creo yo, que apuntan a la idea de la contribución. Eso lo plantea un autor que se llama Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina, la profesora de catedrática de la Universidad de Valencia, de la idea de la contribución, ¿no? Y es que históricamente también las sociedades han ido cimentando sus bases a través de la idea de la contribución. Y de ahí, por ejemplo, la teoría de la contractualista, ¿no? La idea de John Rawls, que justamente se basa en la idea de los acuerdos de contribución para lograr esos principios de justicia. Y ahí en la contribución, pues vuelve y surge la cuestión sobre acerca de la pobreza, y es que, a pesar de que una teoría, la teoría de Rawls, ¿no? Parece que en su momento, busca tratar de incluir elementos de igualdad, ¿no? Dentro de una teoría liberal, a pesar de eso, pues también la idea de contribución no deja de tener problemas, que eso plantea Marta nos va muy bien, y es que esa idea de contribución al final, pues solamente sitúa el empresario de contribución a los actores que efectivamente hacen parte del sistema productivo, ¿no? Entonces la pobreza, en ese sentido, pues las personas que están fuera que no contribuyen, ¿no? O sobre la cual éticamente yo quiero esperar algo y no me voy a ofrecer nada en cambio, pues eso implica que ya de partida hay una especie de aversión, ¿no? Aversión. Y sobre esa aversión, pues me va a situar el siguiente punto, y es que es una cuestión que me parece, digamos, interesante para analizar, y es a propósito de la diferencia entre pobreza y discriminación, porque no sé si, por ejemplo, tú dices, pues parte de asimilar los dos conceptos, pobreza y discriminación, y creo yo, y eso sería mi inquietud principal, es efectivamente, yo puedo asumir que la situación de pobreza es en sí una situación de discriminación. Pensaré yo que son dos elementos totalmente diferenciados, no diferenciados. Hay una cuestión de lo que supone discriminación y que supone pobreza. Y creo yo que sí que hay una relación entre pobreza y discriminación, y como la planteamos de la siguiente manera, es que es posible que una situación de discriminación genere pobreza o que la pobreza genere discriminación, pero no que la situación de pobreza en sí misma sea una situación de discriminación. Entonces, en eso en el siguiente debate, y es, bueno, ¿qué supone discriminación? ¿No? Otro elemento de tesis que me parece muy interesante, bueno, ¿qué es discriminación? ¿No? Y por supuesto, tenemos múltiples también visiones de lo que supone la palabra discriminación, tú dices muy bien, directa, indirecta, estructural, pero al final, en el momento de definir qué es discriminación, pues esto plantea todos esos debates. Yo recuerdo la Corte Constitucional colombiana, yo no tenía que yo la oportunidad de participar, una pregunta que se hacía en la Corte en su momento era esa: ¿qué supone discriminación? ¿No? Porque ya existe un tipo penal, un día existe una, ¿no? En Colombia se sancionan los actos de discriminación, pero no sabemos qué significa discriminante, ¿no? Bueno, ¿qué supone esa discriminación? Y eso es un concepto que es altamente problemático porque entra en elementos de variedad, ambigüedad y carga emotiva, pensando en mí, ¿no? La carga emotiva tiene que ver también con cómo conectamos ese concepto con conciencia, ¿no? ¿Qué asumimos cuando hablamos de discriminación? ¿A qué estamos haciendo referencia? Que eso es lo que plantea una cuestión también de moralidad y de ética, de cuestiones éticas y cuestiones morales, que son también difíciles o que nos hace mucho más compleja la discusión acerca de discriminación. Pero bueno, entonces, creo yo que cuando hablamos de discriminación, en ese sentido, creo yo que tanto el ámbito de igualdad como de discriminación son diferentes, son separados, a pesar de que los tribunales de la doctrina tradicional los toman como si fueran lo mismo. Y creo que es así.
¿no? Y en eso volvió a la cortina. Entonces ella, cuando la discriminación, ella planteó una tesis muy interesante, que es un libro, era la aporofobia. La aporofobia es, ¿no? Es una propuesta sobre cómo denominamos la pobreza. Y habla de la fobia la fobia, la aversión por, en este caso, por la maldición, ¿no? Y a mí me pareció cuando hablamos de homofobia, xenofobia, el odio, ¿no? O la aversión frente a ciertas realidades que se han ido construyendo socialmente y sobre las cuales se han creado ciertos estigmas, prejuicios, etc. ¿no? Entonces, creo yo que en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de aporofobia, me parece un concepto interesante, y es a qué estamos haciendo referencia con la aporofobia y por qué es importante denominar esta realidad como aporofobia. Y eso me parece que permite diferenciar de lo que supone la pobreza, justamente. Pero yo que ya, en el caso de la aporofobia, que es lo que esta autora, ya hacemos mención a situaciones en las cuales existen prejuicios sobre ciertas realidades, en este caso, personas que están en situación de pobreza, que generan una afectación a los derechos humanos, ¿no? Es decir, creo que la aporofobia tiene que ver mucho más con actos de discriminación directa, ¿no? Y cuando hablamos de pobreza, ya nos encontramos en un ámbito de igualdad y de medidas alternativas, ¿no? Más allá que, insisto, en ocasiones se habla de medidas antidiscriminatorias y se sitúen ahí las acciones alternativas. En ese sentido, creo yo que, por ejemplo, cuando tú hablabas de progresividad en el ámbito de los DES, ¿no? Creo yo que la progresividad se puede situar mucho más en ese sentido, en lo que es la pobreza. Es decir, podemos ir eliminando progresivamente la pobreza, pero no la discriminación. O sea, la discriminación es una causa de discriminación mucho más preciso, que hace que no pueda haber un criterio de progresividad para eliminar la discriminación, pero es la pobreza. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí por ahora, en esta semana lo comentamos. Diego, gracias. No, Diego, no, seguimos con los apuntes. Comento de... ¿Alguna otra persona quiere decir algo? Y saludo a la profesora Magdalena Correa, que se nos ha unido de manera virtual. Pero Magdalena, que me oigas. Alejandro Santamaría. Pues las dos cuestiones que yo quería comentar, más allá de preguntas, es aspectos que yo consideraría es importante que tengas en cuenta tu investigación, sobre todo pues con base en esta introducción que nos hiciste ahorita. Y por supuesto lo hago desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los estudios que yo hago, de las investigaciones en las que estoy involucrado. Y que son justamente referidas a la etnicidad y a los pueblos étnicos, sobre todo si vas a enfrentar la realidad del continente americano, pues es necesario que tengas en cuenta la variable étnica. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se trata de conceptualizar un aspecto tan complejo como pobreza, pues si lo vas a situar en un continente tan diverso como el americano, necesariamente tendrías que atravesarlo por qué significa o confrontar estas definiciones que se han tratado de construir sobre el concepto de pobreza en términos de las realidades de los pueblos étnicos en el continente. Y lo digo desde una anécdota que me pasó justo hace un año. Yo tuve la oportunidad de viajar por muchas ciudades en Colombia y encontrarme con varios pueblos étnicos. Y uno de ellos fue en Tumaco, con una lideresa agua. Estábamos desayunando y ella me comentó una cosa que a mí me impactó profundamente. Me dijo: yo a ustedes los considero mucho, de verdad me da una gran ansiedad ustedes, porque pues ustedes tienen que estar todo el tiempo preocupados por el trabajo, porque si usted no trabaja no come. Y a mí eso me da mucha ansiedad, ya me decía, me da mucha ansiedad. Y nosotros lo hemos hablado internamente en el pueblo Aguar. Ella me decía: mire, si yo tengo hambre, yo voy como un plátano, me voy, me pesco, yo tengo todo a la mano lo que necesito. Es decir, mis necesidades están satisfechas. Pero ustedes no tienen trabajo, ¿y qué hacen? ¿Qué van a comer? Y ella me lo decía incluso en términos de la pandemia. Y ella me decía: mire, nosotros en el pueblo Aguar hemos pensado en que esto va a terminar, en que su sociedad va a colapsar y va a haber un momento en donde ustedes no van a tener la posibilidad de alimentarse. Y nosotros en ese momento vamos a abrir las puertas. Ella me decía eso. Y eso lo decía con su pareja, es una situación
súper interesante en términos de que la mujer era la que le daba permiso al hombre a hablar. El hombre, cada vez que iba a hablar a su pareja para hablar, pedía permiso. Y entonces me pidió permiso para hablar, ella se lo concedió, y él nos decía, mire, yo era un guardia, un vigilante en Cali. Y yo pasaba todos los días por un restaurante y no veía pescado, yo veía sus plátanos ahí, y yo no tenía cómo pagar. Y yo todos los días pensaba, yo en mi territorio tengo todo eso. Y acá me mato trabajando más de 12 horas al día. Y a mí en la casa para poder comer una cosa de eso. Y él decía, y llegó un momento, vos contar, llegó un momento que yo dije, a la mierda, yo me devuelvo a mi territorio. Y era aceptar a la entonces, en ese sentido, ese tipo de situaciones nos permiten apreciar cómo, si nosotros amarramos el concepto de pobreza, por ejemplo, al tipo de derecho, es al acceso a derechos, pues en términos técnicos tenemos que pensar y de qué derechos está hablando, cuáles son los derechos que usted piensa son necesarios para el pueblo, porque finalmente el concepto de derecho es un concepto de intereses, de necesidades de la sociedad, y eso entonces, ¿cómo lo aterrizamos en términos de derechos? Por supuesto, si, digamos, yo te avanzo en lo que yo pienso al respecto. Yo siempre he pensado que en términos de llegar a definiciones sobre pobreza o desarrollo, cuando estamos hablando de fuerzas éticos, no necesariamente tenemos que tener en cuenta el principal estándar internacional de materia, que es la participación. Es decir, nosotros evidentemente no podemos adelantarnos a una definición sin entender o sin tener un correcto escenario de participación en el cual justamente sean ellos mismos los que definen qué es lo que se debe entender o no por pobreza en términos de sus propias realidades, que además son muy diversas, porque es muy diferente lo que necesita, por ejemplo, el pueblo Aguá en Tumaco o en la frontera con Ecuador, que es lo que necesitan los Jiu o los Yucatán en la frontera con Venezuela. Entonces, digamos, por ejemplo, para ellos pobreza probablemente sería la imposibilidad de caminar, la imposibilidad, el tener territorios cerrados, por ejemplo, para los mucacos sería lo más cercano a un concepto de no tener sus necesidades resueltas. Entonces, esto también es muy diverso, por eso llegar a una definición de pobreza en términos éticos, pues me parece que no va a ser posible por la diversidad de acercamientos a las diferentes realidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia 115 posibilidades de acercamientos a ese concepto. Y nosotros en Colombia nos venimos a dar cuenta que éramos 115 en el 2018, que no sabíamos, pero esas cosas son las que pasan en sociedades tan complejas como las americanas, porque esto no es de Latinoamérica, esto es de América. Desde Canadá hasta Argentina tenemos nosotros pueblos en. Pero Alejo, tú serías partidario de análisis coloniales a conceptos defensivos, a escudos tipo pobreza. Sí, Claro, claro. esto es otra cosa, que ese concepto de Es que si no, es por el contrario, no por lo que decir que es pobreza es. Porque fíjense que nosotros entendemos pobreza en términos de lo que necesitamos, y es que eso de necesidad, pues, evidentemente tiene que ser localizado, porque si no estaríamos imponiendo un concepto propio de nosotros que probablemente sirva bien en estas sociedades del mundo occidental, pero que seguramente no sirve para la enorme complejidad de los propios éticos. Por supuesto que podemos tener acercamientos, seguramente muchos NASA o CENUES o CACUAMOS que tienen un sincretismo mucho más grande en términos de Occidente, pues, para encontrar algunos acercamientos. Pero general. La segunda cosa grande. No, sí, sí. Es que tengo unas manos alzadas y no sé qué micrófono vamos a usar tranquilo. Una segunda cuestión, pero ya ese es un tema que yo más bien quiero simplemente insinuarte cosas, porque hace muchos años yo no lo manejo, pero hace exactamente 10 años me acuerdo haber escrito, porque en ese momento para mí era interesante, un artículo sobre las deficiencias en los juicios de responsabilidad del sistema interamericano. Para mí en ese momento era un tema muy importante porque yo venía de trabajar en responsabilidad extracontractual del Estado y yo vi esas sentencias de la Corte Interamericana y yo decía, ¿qué es esto qué inseguridad jurídica la que uno encuentra en esas decisiones?
Y yo en ese punto, en el que comentaste en términos del caso contra Brasil y el voto de doctor Sierra, sin haberle leído el voto a Sierra, yo entiendo la inseguridad. Yo usualmente no estoy de acuerdo con el doctor Sierra, usualmente, pero en este caso en este caso sí, porque yo entiendo lo que él plantea en términos del juicio que desarrolla la Corte Interamericana y de la inseguridad que plantean estas decisiones en términos de... Yo creo que una de las principales defectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la no diferenciación entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado en términos del contenido de los derechos humanos. A mí me parece que ese es un grave error de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y un grave foco de inseguridad jurídica. Y yo entiendo al doctor Sierra cuando dice, aun cuando exista una persona, por ejemplo, analfabeta, no puede uno de allí desprender una responsabilidad internacional a menos de que estemos hablando de obligaciones de resultado. Si estamos hablando de obligaciones de resultado, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente que haya una persona que no sabe leer y escribir supone un incumplimiento de una obligación, pero si estamos hablando de obligaciones de medio, necesariamente tiene que haber allí un esfuerzo investigativo de la Corte Interamericana que demuestre que Brasil, pudiendo hacer cosas, no las hizo. Pero es que eso depende, porque lo que no aclara con el voto, porque la sentencia es, o sea, este análisis más profundo que hay que hacer, pues esto es una salida bastante fácil, no, es más complicado, esto es como los datos, es muy complicado. Es muy complicado, pues esto ya... Pero ¿cuál es el análisis? O sea, el análisis hay que hacerlo para probar la discriminación, hay que hacerlo para probar la obligación del Estado, exactamente el análisis profundo es para probar que... Claro. Que eso es lo que no queda claro, ni en la sentencia, ni en los salvamentos. Porque yo creo que sí es posible generar obligaciones de resultado de discriminación. Es decir, si un agente del Estado discrimina, ahí hay una obligación de resultado. Usted tiene la obligación de no discriminar y está discriminando. Pero si usted, por el contrario, en términos de obligaciones de medio, tiene que hacer todo lo posible para garantizar la alfabetización de una sociedad, pero con el máximo de recursos posible, no llegó hasta ese momento, yo creo que Brasil sí pudo haber dicho, hombre, mire, es que yo no podía más, porque es que estamos en estados con recursos escasos, y yo lo que tenía, pues lo puse así de esta forma, y usted mismo lo está aceptando, que es una incoherencia tremenda. Lo que tú nos cuentas de que la Corte Interamericana dice, usted hizo todo lo posible en sus políticas, pero lo voy a condenar, es una locura, pero a mí no se me hace raro, por la Corte Interamericana que hace ese tipo o sea, ese tipo de contradicciones están en el seno de la... Y yo te lo digo, yo desde mi perspectiva, ese es el problema de no diferenciar qué es obligación de resultado y cuáles son las obligaciones de medio. Y si usted me precisa eso, pues yo como Estado voy a saber qué tengo que probar y no probar. Porque si usted no sabe qué es eso, si usted no sabe qué es lo que me va a exigir, yo cómo voy a saber cómo defenderme. Ahí hay una violación del debido proceso. Esas eran las cuestiones que yo hace 15 años o 10 años tenía en cuenta para escribir un artículo sobre ese juicio y los problemas en el juicio de responsabilidad por la violación de derechos humanos que hace la Corte Interamericana. No diferencia, y si no diferencia, yo no sé qué defenderme, y si yo no tengo idea de qué defenderme, pues aquí hay una violación al debido proceso. Alejandro, muchísimas gracias. Creo que también muy enriquecedores. Tenemos la palabra aquí de Marcos Criado, Pablo Moreno, Gloria Díaz, y yo también quisiera después al final decir algo. Marcos, César también. ¿No? Sí, César también, le ruego es como para que podamos todos intervenir. Bueno, yo voy a volver al pues como Marcos tiene su propio micrófono incorporado, me encanta. Sí, por fortuna. Yo voy a volver al planteamiento que hacía Mario, que me parece muy interesante. Porque, pero yo lo voy a hacer al revés, o sea, yo voy a ir de lo pragmático a lo más general. Lo pragmático es, yo creo que tú deberías preguntarte si esto de la discriminación estructural en el contexto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sirve para algo. Porque el problema de esto es que la Corte Interamericana tiene una enorme capacidad de producción de palabritas que parecen nuevas y que no llevan a ningún tipo de transformación conceptual o de cambio conceptual real, manejable, operativo.
Te pongo ejemplos sobre esto. Ahora les ha dado por la discriminación estructural. Si nosotros empezamos a hacer el recorrido del desarrollo que se hizo de la prohibición de discriminación, podemos encontrar en las sentencias de las comunidades indígenas contra Paraguay, de Sacmaj Casek, me parece que era una, y la otra, ya no recuerdo cómo se llamaba, creó esta idea de los patrones jurídicos y de facto de discriminación. Podían existir elementos jurídicos y elementos meramente de hecho de los cuales se derivaba una discriminación y por tanto había que hacer un análisis fáctico de la situación para ver si existía o no discriminación. No se habló de discriminación estructural, pero está relacionado. En este de Ayala Rifo y las líneas del Subsile, aquí habla de discriminación histórica. Tampoco nos hace un desarrollo de la idea de discriminación estructural y tal, sino que existen patrones fácticos históricos de discriminación de determinados grupos con opciones sexuales diferentes. Y en el de los haitianos contra la República Dominicana, en Nagueye Dorcema y el de Benito Tide Méndez, me parece que se llama la otra, ya nos habla de contexto discriminatorio. No, en campo algodonero, y recordemos, la única aplicación que hasta ese momento se había hecho de discriminación era campo algodonero, que utiliza discriminación estructural para fijar la indemnización, no para determinar la existencia de vulneración, para fijarla. Entonces, verdaderamente discriminación estructural nos resulta muy interesante, pero cuando vemos su dimensión práctica dentro de la propia jurisprudencia de la Corte, pues yo no alcanzo el vuelo. A lo mejor lo puede tener en el futuro. Pero, o sea, lo que quiero decir es que a lo mejor eso lo tienes que construir tú. O sea, que con fundamento de la jurisprudencia de la Corte no queda muy claro. Es lo mismo discriminación estructural que contexto discriminatorio, que discriminación histórica, que patrón fáctico y jurídico de discriminación, aporta un contenido nuevo, ya no servía eso que había dicho antes, estamos llamando del mismo modo, o sea, de distinto modo a cosas. Esto yo creo que habría que hacer, que determinar. O pobreza multidimensional. Y la segunda cuestión, que es una cosa que ya hemos dicho, o sea, entrando en el tema que ha planteado primero Mario, que es, vamos a fijar qué es discriminación y luego vamos a ver. Y en este, primero hay que desenfocar con la discriminación estructural. ¿Qué relación existe entre discriminación y pobreza? Y aquí, esto yo lo he hablado contigo, pero un poco lo reiteramos para estar de acuerdo los compañeros y podemos discutir, es que tú manejas indistintamente la idea de categoría sospechosa y grupo de especial actuación del Estado. Y esto no es lo mismo. No es lo mismo conceptualmente. Esto me parece que conceptualmente está muy bien hecho en el artículo 13 de la Constitución del 91, que yo creo que es una Constitución que técnicamente no es buena, pero en este aspecto es bastante buena. Porque por un lado, en el primer párrafo nos dice el derecho a la igualdad es el derecho a ser tratado igual y la prohibición de discriminación que establece las categorías sospechosas. Y luego dice que hay una obligación del Estado de realizar acciones afirmativas sobre grupos discriminados o marginados, párrafo segundo, y luego sobre sujetos especialmente vulnerables, párrafo. Entonces, claro, una cosa es una categoría sospechosa de la discriminación, que entraría en lo que diríamos sería el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución colombiana, y otra cosa es ser un sujeto constitucionalmente reconocido como de que existe una obligación del Estado de actuar para corregir tu situación estructural de discriminación o de marginalidad. La Corte colombiana se encuentra con un problema, es que con esta cosa de interpretación que ha hecho de la igualdad, que es el juicio integrado de igualdad, que me parece un delirio, porque mezcla el tertium comparationis con la proporcionalidad, o sea, lo que es determinar si existía derecho a la igualdad y había que tratar igual con es razonable la diferenciación realizada por el Estado sobre un grupo, a mí esto me parece que no le ayuda a la Corte en su interpretación, pero bueno, es lo que ya se ha dado. Y en esta, claro, ¿qué ocurre cuando se mezcla ser categoría sospechosa con grupo de especial protección? Porque teóricamente a las categorías sospechosas se les aplica el test súper estricto, 4 pasos, terrible de control de constitucionalidad.
Pero a las órdenes constitucionales específicas de actuación del Estado se le aplica el que es leve. O sea, basta con que se persiga un fin no prohibido y con que sea idóneo para obtener los fines perseguidos. Entonces, cuando eres al mismo tiempo categoría sospechosa y grupo especialmente vulnerable, ¿qué se aplica la diferenciación legislativa? No, porque el problema que tienen las categorías sospechosas es que las categorías sospechosas son elementos de protección frente a la discriminación. Mientras que los grupos especialmente vulnerables, las categorías de sujetos especiales, son autorizaciones constitucionales que ya existen para que el legislador actúe. En términos del Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Español, si ya existe la categoría de actuación, aplicaría 9.2 y diría test leve. Con que sea mínimamente racional lo que el legislador plantea, me vale. Bueno, si es categoría sospechosa del artículo 14, pues vamos a idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y es mucho más. Entonces, ¿verdaderamente la pobreza es categoría sospechosa? ¿O es sujeto de especial protección? ¿O dos? Y esto es algo que tendrías que elaborar tú. ¿Cómo se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo y dependiendo del contexto discriminatorio? En este caso sí creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy interesante. Dependiendo del contexto discriminatorio, aplicamos categoría sospechosa o aplicamos grupo de especial protección y, por tanto, autorización constitucional prima facie para realizar acciones afirmativas por parte del Estado. Y el tercer elemento que planteaba Mario, es esta cosa: la pobreza es en sí misma una situación de discriminación. Yo creo que sí. ¿De diferencia de Mario? Yo sí. No estoy de acuerdo con la continua y que la pobreza es una situación vital que puede o no ser discriminatoria. Yo creo que ser pobre es en sí mismo discriminatorio. ¿Por qué? Porque te coloca o bien obstáculos de acceso a determinados bienes materiales y simbólicos o bien imposibilidades. Y consecuentemente el mero hecho de ser pobre desde el punto de vista es discriminatorio en el sentido de que obstaculiza en mayor medida el acceso a determinados bienes que no sean. Y en este sentido creo que en este sentido lo que está pidiendo la Corte Interamericana, pobreza en el sentido occidental, en el sentido pura y exclusivamente occidental. Sí, el otro es muy complejo. El otro es muy complejo. Muy complejo. Pero tienes razón, muchísimas chéveres. O sea, previo a su decolonización, creo que sí es discriminatorio. Entonces, lo que está pidiendo la Corte Interamericana es que a ti, para que te apliquen esta idea de discriminación de personas en situación de pobreza, tienes que discriminar dos veces. El mero hecho de la pobreza, punto número uno, que ya es discriminatorio, y además alguien se tiene que aprovechar de tu situación de pobreza para joderte un poco más. Segunda discriminación. Y según el doctor Sierra Porto, tercera discriminación, además hay que hacer un análisis complejo, complicado y tal, para probar que, además de ser pobre, y aparte de haberte jodido un poquito más por ser pobre, el Estado tenía la obligación de hacer algo. Aquí se aprovechó de ser pobre y el Estado debía haber hecho O sea, a mí el voto particular me parece que tienes cualquier. Realmente. Y desde ese punto de vista, tenemos que hacer un seminario. yo se lo he dicho a Pedro, si supieran lo que me dice sobre los periodistas argentinos. No, y además, en cualquier momento se conecta a Excel, Y en este sentido, ya me he perdido por acá. Yo tenía mis razonamientos ahí ganados y ya. Sí. Entonces, realmente, claro, y esto os plantea un problema teórico general que era también sobre lo que hablaba. Y es, vamos a ver, es muy difícil convertir, o sea, es muy difícil trabajar con la igualdad en un contexto constitucional liberal. Y es muy difícil porque decimos, esto es un valor fundante y un principio.
claro, de un diseño constitucional que para empezar la niega. Que es lo que viene a decir Dworkin, ¿por qué solo puede haber argumentos instrumentales para fundamentar los derechos? Porque en el único punto que estamos, o sea, para fundamentar la democracia, porque en el único punto que estamos de acuerdo, que es que la democracia es un sistema de gobierno que realiza en mayor medida la igualdad que cualesquiera otros, bueno, pues el sistema de gobierno que nos hemos dado ya directamente produce desigualdad, que es la distinción entre gobernante y gobernado. Consecuentemente ya tenemos un problema lógico ahí. Y esto es trasladable a muchos aspectos de un Estado constitucional liberal. El Estado constitucional liberal, en donde se establece la economía de mercado, pues necesariamente va a producir desigualdad. Por tanto, la desigualdad es el resultado natural de un sistema constitucional de carácter liberal. Si nosotros decimos que la pobreza es en sí misma discriminatoria, le estamos colocando una bomba de contradicción interna al sistema liberal constitucional que es irresoluble. Porque se dice de sí mismo que se fundamenta en el valor igualdad para producir la contradicción de ese valor que es una desigualdad. En este sentido, es conceptualmente muy difícil de manejar y probablemente te van a pelear por ello, pero desde luego creo que es lo evidente no se demuestra, se muestra de Santo Tomás y no hay más que ir a estudiar la vida de un pobre urbano occidental para darse cuenta de que existe una dificultad muchísimo mayor para acceder a la satisfacción de determinadas necesidades que no es el pobre. Y cuyo tratamiento dentro de un sistema constitucional liberal es muy complicado precisamente porque te vas a encontrar con que al final esto no es un problema ni de velo, ni de que se te ha caído un poco el velo y entonces ya ves quién eres y decides que la igualdad es importante y tal, ni estas paridas sobre las que se ha fundamentado parte de nuestra reflexión. Esto tiene que ver con el hecho de que tenemos un sistema jurídico que es el soporte ideológico de una estructura productiva y de un tipo de sociedad eminentemente discriminatoria porque está destinada a la producción de desigualdad en términos de pobreza. Consecuentemente, convertir la pobreza en un elemento de discriminación en sí mismo considerado consiste en afirmar que la cobertura ideológica de este sistema de producción y de organización social es insostenible. Bueno, Pablo, tienes la palabra. No sé si ya, pero te activamos. Eso ya, listo. El video no el video no es necesario. Sería mejor, pero sí, siempre y cuando tú puedas, no sé, no te preocupes. ¿Dale? No, igual no lo puedo activar. Bueno. Hola Diego, ¿qué tal? Escuché su presentación. Me imagino que muchas de las críticas o algunas de las pocas críticas que le haré, o como no, consejos, digamos, sugerencias que le haré, tal vez no habría tenido que hacerlas si usted no hubiera tenido pues el tiempo restringido, ¿no? De pronto algunas cosas que le diré ahora las habría podido aclarar si hubiese tenido más tiempo, pero pues si es así, pues no, haga caso omiso. En realidad, lo que yo voy a decir está muy relacionado con lo que dijo Mario y con lo que dijo Marcos. En realidad, creo que ellos capturaron un problema conceptual serio que tiene su presentación, que no es grave, se puede solucionar, pero es esa combinación que en ningún momento, mientras yo lo escuchaba hablar, logré entender cuando me habla de discriminación y yo escuché, decía, por acá, ¿por qué me está hablando de discriminación? Que en realidad me está hablando, es más o menos qué significa ser, qué es la pobreza. Bueno, y nunca en realidad utilizó el concepto de discriminación bien, sino me citó algunas partes de algunas sentencias, pero no me fue claro nunca en qué momento usted está hablando, qué entendía por discriminación, qué entendía por pobreza. Y ese es un problema grave en una presentación, porque generó el problema que enfatizó Mario. Es fácil hablar, una cosa es el concepto de pobreza, que es la pobreza, otra cosa dentro de lo mismo el concepto de
quién es el pobre. El concepto de pobre es muy importante, diferenciarlo del concepto de pobreza. ¿Por qué? Porque el pobre es, podemos llamarlo como una minoría by force. Es una minoría que no busca el reconocimiento en cuanto pobre, sino es una minoría que quiere salir de ese estado de minoría. Minoría no lo refiero en cantidad de personas, sino en el poder para ejercer, en la capacidad de ejercer el poder para tomar decisiones al interior del grupo social. Entonces es una minoría forzada que quiere escapar, no quiere el reconocimiento de estatus como podría ser un grupo indígena o un grupo LGTBI, etcétera. No, quieren salir. El pobre no es feliz siendo pobre, quiere escapar, es una minoría by force. Y es ahí, es en esa persona donde podemos hablar de discriminación respecto a ese grupo variopinto, interseccionalmente muy coloreado. Pero eso lo hablamos después, más adelante. Entonces volvemos al concepto de pobreza. Usted más o menos mencionó algunos de los que ahorita tienen, el del que más tiene relevancia ahora, que es el de el que se toma en consideración con la ausencia de las capacidades necesarias. Usted habló de las capacidades y dijo que estaba muy conectado con los derechos económicos y sociales. No estoy seguro que en eso sea exhaustivo ese paralelo entre capacidades y derechos económicos y sociales. Como usted sabe, eso viene bueno, sobre todo ahorita la desarrolló mucho mejor Nussbaum, y contiene muchas cuestiones que no están conectadas con la legislación y la jurisprudencia sobre lo que se entienden derechos económicos y sociales, sino los DEX, digamos, sino lleva la imaginación al juego, la capacidad de razonar. Ella hizo finalmente una lista definitiva, creo que hace 3 años, 4 años, en una última publicación, donde hizo el elenco de 11, que seguramente desbordan, afortunadamente, algunos límites legislativos y normativos, digamos, que existen en lo que usted analizó. Y por eso también es importante hablar en términos de conceptos, porque los conceptos, una cosa es que usted diga lo que están diciendo el legislador, otra cosa es que usted se sirva también de filosofía, de teorías, etcétera, sobre la pobreza para construirnos un concepto que es lo primero que usted tiene que decir. Yo voy a entender por pobreza esto. Y entonces cuando lo miramos y sabemos lo que usted entiende por pobreza y qué es lo que entiende por pobre, entonces en ese momento yo sí llego y digo, ok, ya tenemos estos conceptos, nos va a hablar de discriminación. Y precisamente con lo que decía Marcos, hay ese punto en el que no es muy claro distinguir lo que yo entendí como qué significa que una persona esté en estado de pobreza y qué significa que una persona que esté en un estado de pobreza pueda ser víctima de discriminación. Son dos cuestiones diferentes y también lo dijo Mario. Entonces, obviamente se pueden unir y esa es la parte interesante del trabajo, pero sobre todo para distinguir, porque la pobreza, yo no estoy de acuerdo en principio con lo que dice Marcos, que la pobreza per se es una situación de discriminación. La pobreza es un hecho social, creo yo. Es una ausencia del acceso a determinadas capacidades. Esa es la pobreza es un hecho que se puede imputar a ciertos sujetos. X es pobre. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que se considera como el hecho social de la pobreza. Puede generar discriminación y ese es el punto interesante. ¿Qué concepto de pobreza usted va a construir? Desde un punto de vista marxista, por ejemplo, necesariamente la pobreza es discriminación, porque para Marx la pobreza es el hecho de que las personas estén explotadas en el trabajo y que el manejo, los medios de producción estén en cabeza del capitalista. Todo proletario, para decirnos los términos viejos, ahorita ya no sé, pero toda la clase subalterna es pobre, es discriminada. Pero por un concepto mucho menos radical de pobreza, pues seguramente usted simplemente lo encuentra como hecho y tal vez no podría alegar que hay discriminación. Ese es el primer punto, entonces el otro ya lo termino inmediatamente. Entonces, acercarse conceptualmente, distinguir entre pobre y pobreza y mirar con qué teoría va a utilizar para construir el concepto más allá de lo que diga la legislación. No se puede, porque se cometen errores, muchísimos, en la legislación, y romper un poco la conexión que usted la consideró muy importante en su conferencia entre DES y pobreza. Es verdad que es una manera en la que se ha tratado de aterrizar, pero no puede ser definido a partir de ellos. La pobreza es un fenómeno social que se manifiesta fuera del aparato normativo jurídico. Ahora vamos a lo de la discriminación. Entonces, hay un caso en Colombia que a mí me pareció siempre muy interesante, aunque pues los constitucionalistas conocerán muchísimos más. Pero un día me encontré con una sentencia de unos papás que le quitaron a un hijo, a unos hijos, pasó muy seguido, 2 veces, más o menos en el mismo año, en el que le quitaron la patria parental, digamos, la autoridad parental
a unos papás, y uno de los motivos era porque eran pobres, en realidad fundamentalmente. Si usted lo lee en rigor, era porque las personas no podían, por ejemplo, estar con el niño cuando se enfermaba, pues los dos tenían que ir a trabajar en la casa. En ese momento la pobreza se manifiesta el hecho social, es decir, esas personas sufren de pobreza, pero además la persona por ser pobre, es decir, por ser adscrita a ese hecho social, esa persona fue discriminada. Es decir, usted no puede tener con sus hijos por el hecho de ser pobre. Entonces se da cuenta que la discriminación funciona un poco diferente. No hay que conectarla necesariamente con el contenido de las situaciones necesarias que se tienen que verificar para que una persona, para que la pobreza desaparezca. La discriminación solo se da en la medida en que exista la pobreza. Si yo supero la pobreza, evito a priori la discriminación, pero porque no existe el hecho social de la pobreza. En cambio, si estamos inmiscuidos en una situación social de pobreza extrema, como la que se verifica en Colombia, en ese caso es ahí donde se va a verificar el momento de la discriminación por motivos que, con lo que decía Mario, por ejemplo, dijo el ejemplo, claro, por ejemplo, vienen los prejuicios. El pobre es perezoso, entonces no lo contrato. El pobre no busca trabajo, no le arrienda una casa. El único evento, y esto es lo último que le quería decir a Marcos, en el caso en el que pensé que probablemente uno podría hablar casi de una discriminación, de una pobreza inmediatamente discriminatoria, podría ser si consideramos solo situación de discriminación indirecta en países extremadamente pobres. Es decir, si hay un montón de normas que ascriben derechos, y para poder gozar determinados derechos, yo necesito un cierto grado de calidad de vida, pues todas esas situaciones la persona indirectamente está discriminada. Porque si toda la gente tiene derecho a la educación, pero para eso usted tiene que ir a inscribirse al colegio. Pero el niño no puede porque está ayudando en la casa para poder llevar plata a la casa. Esa persona indirectamente no puede tener acceso a ese derecho. En ese caso, en situaciones macro, es decir, usted sí puede identificar, no totalmente, pero hay momentos en los que la pobreza per se genera situaciones en las que pero se necesita un aparato normativo que genere normas que aunque presentadas como neutrales, y por eso es indirecta, excluyan al sujeto pobre la posibilidad de acceder a ese derecho. Pues se necesita una norma, necesita un acto discriminatorio. En este caso sería una norma y no, como decía Mario, un aspecto muy interesante para analizar, pero tal vez sea lo que se aleja porque no creo que tenga que ver nada con la Corte Interamericana, etcétera. Es toda la parte de los prejuicios y de los estereotipos en relación con el pobre. Y por eso el problema de los estereotipos y los prejuicios frente al pobre, a veces usted se puede preguntar por qué diablos nunca la pobreza ha entrado a ser parte, por ejemplo, del discurso de los sujetos merecedores de especial protección constitucional. Una población gigantesca de pobreza. Usted no puede utilizar ese argumento solo para poder alegar un trato diferencial. No puede. Puede ser por lo que dicen en las sentencias que usted leyó, que sería casi imposible garantizarlo y con lo que usted está de acuerdo. Es un sueño imposible. Fíjese que hace como 4 seminarios acá en el centro, el último que participé, hablaban de los campesinos y decían todos, pues que es muy difícil, son muchos, están generando cosas complicadas. Del mismo modo dicen con la pobreza, es muy difícil, ¿cómo hacemos con tantos pobres? ¿Cómo hacemos que garantizar el derecho? Es imposible. Ok, es imposible, pero conceptualmente es totalmente viable. Entonces, distinga los dos, la parte de la discriminación, de la parte del concepto de pobreza, distinga pobreza de pobre o empobrecido, y trate de buscar las conexiones como la que le sugirió Marcos. O sea, también da prestándole un poco de atención a fenómenos que no tienen que ver tanto con los derechos económicos sociales, sino más bien también con los fenómenos psicosociales de cómo la persona se enfrenta a diario con su vida del hecho de ser pobre. Bueno, pero muy interesante, Diego, su trabajo y siga adelante, de todas maneras. Gracias, Pablo. César. Bueno, yo para resumir, insistiría en la necesidad de diferenciar pobreza y discriminación. En diferencia, creo, quizás, digamos, ahí donde suele caer la confusión, la pobreza es quizás la primera razón de las desigualdades estructurales, o la principal razón de las desigualdades estructurales. Ahí es asimilable pobreza y desigualdad, y en esa medida sería asimilable por extensión pobreza y discriminación, ¿vale? Yo creo que no es fácil, pero sí que hay que diferenciar. ¿Listo? Y yo insistiría en eso. No diría más porque yo creo que aquí ya estamos suficientemente ilustrados por los propios. Y ya te voy a dar la palabra, pero espérate que tenemos a Gloria. Y termino eso, es importante también abordar, bueno, frente a lo que decía Alejo,
Bueno, a mí me encanta la ética franciscana y yo soy de qué pobres son aquellos que solo tienen dinero, ¿no? Pero de ahí a romantizar la pobreza, yo no digo que Alejo la haya romantizado ni nada, yo creo que sí que hay una definición propia de pobreza. Es necesario, como decía Pablo ahora, que tú plantees alguna. Sí, si es una situación de carencia de necesidades básicas como alimentación, abrigo y refugio, si se quiere, en lo mínimo, pero sí que debería haber un planteamiento de partida de qué es ser pobre. Obvio, debe mirarse en el contexto, estoy en eso con Alejo, pero digamos que sí que podemos llegar a un núcleo de lo que es ser pobre. Y ojo, me parece también interesante que, por último te digo, me parece interesante que explorando las estrategias, cuando le metas el diente a las estrategias de superación de la pobreza, ¿vale? Muchas veces las estrategias de superación de la pobreza son causas directas de la discriminación por ser pobre. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Digamos, hay varias estrategias de superación de la pobreza, la de toda la vida, subsidios, hay otras, impuestos negativos sobre la renta, o ahora el renta básico universal. ¿Listo? Digamos que lo más duro que tienen que enfrentar las estrategias de superación de la pobreza, pues primero la trampa de la pobreza, pero también otros grandes problemas como la estigmatización, ¿sí? Y la selección adversa. Sobre todo, por ejemplo, en las políticas de subsidios, ¿sí? Que son políticas o estrategias de superación de la pobreza, las políticas de subsidios. Una de las cosas que no logran superar la política de subsidios es precisamente esa, la discriminación. ¿Por qué? Porque para recibir el subsidio yo me tengo que mostrar como pobre y tengo que seguir siendo pobre. Y es lo que pretenden superar las otras estrategias, digamos. Pero si yo la supero, dejo el subsidio. Sí. ¿Ves? Entonces, si ves, también las razones que llevan a la discriminación por ser pobre se pueden manifestar en las mismas estrategias de superación de la pobreza. Yo no quiero destemar, yo creo que ya así para ilustrar. Vale. Gracias César. Renta básica te supera eso, te supera estigmatización, selección adversa. César y Marcos, voy a hacer así un poco como Pablo. Pablo, lo siento, pero toca poner orden aquí un poquito. César y Marcos, ya seguimos en la discusión, pero tengo a Gloria Díaz, Xiomara, yo también quisiera decir algunas poquísimas cosas ya para decir, y saludo a Gonzalo, que esperemos pronta recuperación. Gonzalo, qué bueno que estás conectado, espero que te estés portando bien. Ya aquí estoy. No, la relatoría se la puedes pasar, bueno, Manu la tiene. Gloria Díaz, Gloria, bienvenida a este espacio, gracias por participar. Yo creo que gracias. Muy buenas, un saludo cordial a todos. Quisiera activar video porque no me gusta el tema de no tenerlo, pero no logro. Allá. Lo puede hacer. Ya lo puede. Dale. Bueno, mientras puedo, primero yo voy a hablar desde la ignorancia. Primero porque pues no he podido... Gloria, ¿sí? Perdona, Gloria, ¿podrías presentarte para saber un poquito de ti? Claro, mi nombre es soy Gloria Díaz Brochet, soy docente en la universidad, he pertenecido al departamento hace tiempo de Derecho Público, actualmente, cuando era Derecho Público, en el de Constitucional también, actualmente estoy en el de Medio Ambiente. Y mi trabajo esencialmente es directamente con las comunidades y con las comunidades vulnerables. Entonces digo que voy a hablar más desde esa experiencia de la comunidad, de trabajo con comunidades vulnerables, que desde el conocimiento académico. Por tanto, presento disculpas. Uno, no conozco ni he leído el trabajo que nos ha presentado Diego y que agradezco enormemente esa beta y ese panorama que nos está abriendo. Y segundo, porque me encantaría hablar más conociendo la sentencia del Grupo Verde, que hablaban de Brasil contra el Estado.
la que abre este tema. Básicamente creo, sí comparto la visión de que el ser pobre ya de por sí es una situación discriminatoria. Inmediatamente, por lo menos en el sistema colombiano, ubica a la categoría que llamamos personas en situación de pobreza, porque es una situación que puede ser transformada y no un hecho que pertenece a la persona para catalogarlo como pobre, no es una categoría personal, sino de una situación de pobreza que se ha generado y que puede ser superable. Si esa persona o grupo está en una situación de pobreza, inmediatamente y objetivamente está ubicada en el parágrafo segundo del artículo 13 de la Constitución. Y es que hay igualdad ante la ley, pero materialmente no la hay, e inmediatamente hay obligación del Estado de una intervención de discriminación positiva, de discriminación sí positiva y de acciones afirmativas en favor de ese grupo. Si ese grupo en situación de pobreza ha presentado que ya objetivamente tiene derecho a que haya políticas estatales de intervención para superar ese estado de pobreza, y en algunas circunstancias particulares las ha estado pidiendo, le han estado siendo negadas, presupuestariamente ha ido disminuyendo en el ente territorial que corresponda la intervención en favor de ese grupo, yo creo que nos estamos